Bueno, yo soy Ramón Hernández, voy a tener el gusto de estar conversando y compartiendo con ustedes este tema que es el gobierno de datos como una función de negocio y no como un proyecto. Si nosotros en cualquier organización tuviéramos un área de recursos humanos, decimos que los datos los queremos tratar como un activo, ¿no? Los datos son un activo muy importante para las organizaciones, igual que lo son el talento humano, ¿no? Los recursos humanos o como le llamemos en nuestras organizaciones, también es un activo muy importante. Entonces, si ponemos algo para que lo gestione, en el caso de los recursos humanos sería el área de recursos humanos. Y en el caso de los datos, pues es algún área que gestione esos datos. ¿Alguno de ustedes pensaría en su organización si el siguiente año sería necesaria un área de recursos humanos o no? O sea, seguramente nadie. Probablemente si los han tratado mal, probablemente dirían sí, no quiero estos de recursos humanos, pero digamos en un tema sensato dirían, oye, no, pues si no, ¿quién se va a encargar de gestionar este activo tan importante? Bueno, mi sueño es que en lo que tiene que ver con datos no nos pase o nos pase lo mismo a las áreas que gestionamos datos, que no tengamos que estar sufriendo por el presupuesto y diciendo, y el año que viene tendré presupuesto para ejecutar, podré continuar lo que estoy haciendo, los planes que tengo. Eso es lo que me encantaría que lográramos al ver como función de negocio al tema de datos. Seguramente han sentido, han leído, han visto, ¿no? Dicen que los datos bien administrados son esenciales para el éxito de cualquier organización. Todas las organizaciones hoy dicen que los datos les pueden aportar mucho valor a lo que están haciendo. Pero todos quieren tener datos confiables. El tema es que los datos confiables pues no se crean así por generación espontánea. Necesitamos hacer funciones, que le llamamos, alrededor de los datos para poder tener datos que estén bien gestionados y que sean de calidad adecuada al propósito. Yo normalmente trato de evitar decir de buena calidad, porque la calidad pues depende de quién esté utilizando los datos, depende de la perspectiva de cada uno de nosotros. Por eso es que en temas de calidad pues yo digo que los datos sean adecuados al propósito. En cualquier momento me pueden preguntar, por favor, así nada más levanten la mano, abren, me interrumpen y listo, y trato de responder. Preguntas fáciles, si son difíciles, esas no sé, pero las fáciles sí, vengan, todas las que quieran. La mayoría de las organizaciones, lo que les pasa con los datos es que no saben qué datos tienen, ni cuáles son los más importantes. También algo que les pasa es que confunden frecuentemente datos con tecnologías de la información, ¿no? Que son un error muy común de las organizaciones. No tienen una visión estratégica de cómo los datos van a aportar a los objetivos de la organización. Entonces, al carecer de esa visión, pues también esos datos no les está yendo muy bien, que digamos, en las organizaciones. Y finalmente, dado todo lo anterior, menosprecian todo el esfuerzo para gestionar los datos. Digamos que no quieren poner el equivalente a esta área de recursos humanos en los datos, o sea, piensan que los datos se dan así por generación espontánea y van a estar bien gobernados, van a ser de buena calidad, van a tener todas las cosas de seguridad que nosotros queremos con los datos. Esta la uso cada que puedo porque me encanta esta figura. Hay un gurú en estos temas de los datos que se llama James Price, es de Australia, y él tiene una gran frase que me encanta. Dice que si las organizaciones cuidaran su dinero de la misma manera que cuidan sus datos, muchas de ellas quebrarían en pocas semanas. Eso quiere decir que las organizaciones en realidad
Dicen que son data driven, dicen que quieren ser impulsadas por los datos, y eso es lo que dicen y lo que anuncian, pero en realidad no están poniendo mucho foco ni mucha atención a lo que son los datos. Lo que podemos ver aquí en esta foto es pues una construcción que tenía una necesidad de negocio, y afortunadamente esta necesidad de negocio pues solamente llegó a un piso, y esto es lo que teníamos, pero vean cuáles son los cimientos, ¿no? Los cimientos son llantas de gomas, ¿son gomas? ¿O cómo? Son gomas, ¿no? Lo lograron, hicieron buen trabajo, pero ¿qué pasaría si por necesidades de negocio, llamémosle de esta manera, necesitáramos poner un piso adicional? Oh, está bravo. Tenemos dos opciones, bueno, tenemos varias, pero una de ellas es tratar de, ahora sí, reforzar esto y ponerle cimientos, ¿no? Tratar de quitar estas y que no se caiga y poner un cimiento y estar tratando de hacer estas cosas. Eso seguramente nos va a salir más caro que si hubiéramos desde el principio puesto los cimientos. La otra que podemos hacer es, pues vamos a construirlo, vamos arriba, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Tú ponle el piso, esperemos que sí aguanta, ¿no? Tú ponlo y ya veremos qué pasa. Se cae, pues bueno, ni modo, no, fallamos. Y la otra es, pues no hacer nada, ¿no? Quedarte aquí sin poder satisfacer esa necesidad de negocio que tienes y aguantarte con esto que tienes porque tienes unos cimientos deficientes o que no son lo suficientemente fuertes para soportar todo lo que tú quieras poner encima de esto. Esto es de construcción, pero algo así pasa con los datos. Lo que nos pasa es que creamos aquí abajo o tenemos cimientos muy débiles y sobre esos queremos poner iniciativas mucho más sofisticadas como las carreras que están dando por acá de analítica, de inteligencia de negocio, de Big Data, pero olvidan esto que está aquí abajo de los cimientos. Los datos son un activo muy especial, tienen unas características muy especiales. Dice que no son tangibles, pero son perdurables. Digamos, yo no puedo tener, dame un kilo de datos o algo, no los podemos tocar, pero son perdurables en el tiempo. No se gastan ni se deprecian, digamos, los podemos utilizar muchísimo, y a diferencia de un activo tradicional, como un vehículo que podríamos tener en nuestras organizaciones, si nosotros lo utilizamos, pues ese activo se va depreciando y en algún momento alcanza valor en cero en libros y pues lo desechas. O una computadora, después de haberla usado ya bastante tiempo, también terminas incluso destruyéndola, ya no sirve más, ya quedó obsoleta. Eso no pasa con los datos, lo podemos utilizar y utilizar y utilizar. También son fáciles de copiar y transportar, pero difíciles de reponer si se nos pierden. Si a alguno le tocó perder su tarea, ¿no? Que llevaban una semana haciendo su tarea en su notebook y la perdieron, sabrán a qué me refiero cuando digo que es muy difícil de recuperar datos que perdemos. O si alguien perdió su maestro de clientes, ¿no? Ahí en su organización y se dañó, pues también sabrá lo difícil que es esto que menciono aquí. Se pueden utilizar para distintos propósitos por distintas personas al mismo tiempo. El mejor ejemplo de esto, Internet. Un video que nosotros subimos lo pueden utilizar cientos y cientos y cientos de personas y no se desgasta, no le pasa nada. En cambio, si nosotros queremos utilizar un activo como un automóvil y lo queremos utilizar entre 10 personas para ir a 10 lugares diferentes al mismo tiempo, pues es muy difícil que podamos aprovecharlo de esta manera. Y finalmente se dice que se pueden expresar en términos económicos, pues porque se convierten en dinero. El sueño de todas las organizaciones es poder obtener valor de sus datos, ¿no? Ese valor se puede obtener de diferentes maneras. Se puede obtener disminuyendo los costos que me llevan ciertas actividades gracias a las decisiones que yo puedo tomar con los datos, o se puede reflejar
poniendo a trabajar a los datos en cosas que no se nos habían ocurrido antes, ¿no? En nuevos modelos de negocio, en nuevas maneras de relacionarnos con nuestros clientes, en nuevos productos, en nuevos servicios. Pero, como pasa con lo que le dicen del hombre araña, ¿no? Dicen que a un gran poder viene una gran responsabilidad. Entre más datos tengo, pues mayor crece el riesgo. Tener más datos en mi organización, pues sí me va a servir para bastantes cosas, pero también representa un mayor riesgo para mi organización. Si yo tengo datos inexactos, incompletos o anacrónicos, pues yo voy a tener información de baja calidad o de calidad no adecuada al propósito de lo que quiere la organización. Se pueden malentender lo que son esos datos, pueden ser poco confiables para tomar decisiones y además se podrían utilizar de manera inadecuada si yo no tengo las medidas de seguridad que se precisan. Se habla en el tema de los datos, normalmente queda abajo de grandes iniciativas de transformación digital. Por ahí conversaba con alguien y me decían que estaban abajo del área de transformación digital. Normalmente un pilar muy importante en estos temas de la transformación digital acaban siendo los datos. Pero les contaba que las organizaciones frecuentemente confunden tecnología con datos. Bueno, los escritores también les pasa, ¿no? Estaba estudiando sobre estos temas de transformación digital y el primer libro que compré fue este y hablaba de los 7 pilares para una transformación digital exitosa, ¿no? Vi el índice y pues veía todo esto, ¿no? Personas, sí, estoy de acuerdo, el cambio, la innovación, el liderazgo, la tecnología, la cultura. Y dije, bueno, ¿y dónde dejó los datos, ¿no? Este escritor? Bueno, me puse a leerlo. ¿Y qué creen? Llegué al capítulo 6 de tecnología y todo de lo que hablaba eran de datos, ¿no? Nada más que él le puso el título de tecnología. Todos los ejemplos que daba tenían que ver con datos, no tenían que ver con tecnología. Bueno, ya después este otro, que está más interesante, este autor tiene mucho más claro estos conceptos, que habla sobre temas de la transformación digital y cómo repensar tu negocio. Él sí pone 5 pilares y ahora sí ya uno de los pilares, vean, son los datos. Ahí sí claramente están los datos y luego este era un curso del Banco Interamericano de Desarrollo donde hablaba de temas de gobierno digital. Y también ya ponen al tema de los datos. Digamos, los datos son un pilar muy importante para los temas de la transformación digital. Me encanta, esta figura. Lo que le está pasando a las organizaciones es que confunden frecuentemente datos con tecnologías de la información. Ven los datos como un subproducto de los sistemas que tenemos, como un mal necesario. Dice, pues no sé, yo hice el sistema y bueno, pues le salen datos, ¿no? Y lo ven así. Entonces, si yo le pregunto a las áreas de tecnología de la información, ¿quién es el responsable de los datos? Me dice, es el área de negocio. Y si yo le pregunto al negocio, ¿quién es responsable de los datos? Me dice, el área de tecnologías de la información. Y cuando yo tengo 2 responsables de algo, pues nadie es responsable, ¿no? Entonces esa es un poco la razón por la cual los datos están sufriendo tanto en nuestras organizaciones. ¿Cuál debería ser la realidad? ¿Cómo es que las organizaciones tendrían que ver a los datos? Lo tendrían que ver como un componente igual de importante que las áreas de negocio o que las áreas de tecnologías de la información. Tan es así que ya tenemos hoy en el rol de los datos algo que se llama el CDO, el Chief Data Officer. Ya tenemos ese rol en las organizaciones, están reconociendo la importancia en el tema de los datos y ya tenemos este rol muy interesante. Uso estos colores porque
hay un libro de Wayne Eckerson que se llama Secretos de los líderes digitales, donde cuenta una historia muy interesante en las organizaciones y usa esos colores. Dice que en las organizaciones existen dos tipos de personas. Los azules, que son los de negocio, los rojos, que son los de tecnologías de la información, disculpen, que son los de tecnologías de la información, y los de negocio, pues hablan lenguaje azul, piensan en azul y todo lo ven en azul. Los de tecnologías de la información hablan en rojo y todo lo piensan en rojo. Y no hay la manera que se comuniquen estas dos áreas, ¿no? Las de negocio y las de tecnología. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que se lograra esa comunicación? De la mezcla de estas dos áreas salieron las personas púrpura. Él habla de las personas púrpura o de las personas moradas. Si nosotros combinamos este azul con este rojo, nos va a dar ese morado. Es morado, ¿no? Aquí tal vez no se vea tan bien, pero salen las personas moradas, que son las personas de datos. Entienden tanto de temas de tecnología, entienden tanto de los temas de negocio. Entonces eso es lo que somos nosotros, los que estamos en datos, somos personas púrpura, personas moradas, que tenemos la capacidad de entender estas dos cosas y somos el puente entre negocio y tecnología, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Wayne Eckerson, lo voy a apuntar. Es que yo les dije que me pongan un pizarrón y sí me pusieron un pizarrón, miren. Es Wayne Eckerson, debe ser Secrets of Analytical, algo así debe ser, Analytical Leaders. Algo así es el nombre del libro de Wayne Eckerson. De hecho, Wayne Eckerson fue editor muchísimos años de una asociación que se llamaba The Data Warehousing Institute. Si son, aquí hay muchos muy jóvenes, pero los que ya son de más mayorcitos, deben recordar esa asociación que era el Data Warehousing Institute. Yo estaba suscrito y en ese entonces pues me llegaba en papel, ¿no? Yo era feliz con mi revista que me llegaba y todo, ya es digital todo, ¿no? Pero bueno, este Wayne Eckerson tiene este libro y él habla de esto de los líderes, de las personas púrpura. Otra cosa que es interesante aquí para revisar es que, digamos, cómo hoy están funcionando nuestras organizaciones. Tenemos la parte de negocio y cuando negocio tiene una necesidad, ¿qué hace? Va con TI y le dice, yo tengo estas necesidades, ¿y qué hace TI? Construye algo, se lo regresa, ¿y quién se preocupó por los datos? ¿En qué momento de esta petición alguien vio los datos? Dijo, oye, ¿qué datos necesitas? Hay un concepto bien interesante que se llama yo lo empecé a escuchar por primera vez en seguridad. Te decían el security by default, el privacy by default, ¿no? Ese tema by default creo que tendría que aplicar a muchas de las cosas que hacemos en el tema de los datos. Deberíamos de tener governance by default, security by default, data quality by default, metadatos by default. Todos tendríamos que estarlos generando desde que estamos en las etapas iniciales en las que se están formulando las necesidades aquí. Porque si no, estamos rompiendo este puente que nosotros necesitamos. Si nos venimos de aquí a aquí, estas personas no piensan en temas de datos, piensan en temas de features, ¿no? De que haga tal cosa, que imprima, que no sé qué, que corre en tal cosa. Piensan en temas de características que cumplen esto, pero nadie se preocupa por los datos y es por eso que deberíamos de tener en las organizaciones pues este componente así muy importante que son los datos. Este es el iceberg de la gestión de datos, ¿no? También me gusta mucho conversarlo porque
lo que hoy le pasa a las organizaciones es que están enfocadas en esto que está aquí arriba, ¿no? Yo digo que es la parte sexy de los datos, ¿no? Todos quieren hacer, sí, ¿verdad? Te reíste, ¿no? Es que todos quieren hacer inteligencia artificial, machine learning, todas esas maravillas que se pueden hacer con los datos, y pasan por alto que hay cosas que están aquí abajo, que son los cimientos sobre los cuales yo genero estas cosas que están aquí arriba, ¿no? Cosas como el gobierno de datos, la calidad de datos, los metadatos, la arquitectura, el modelado, la seguridad. Todas estas cosas son la parte no sexy de la gestión de datos. Yo antes le decía que era la parte aburrida, pero me decían, uy, si así nadie se anima a hacer esto y le dices que es aburrido, pues nadie se va a animar a hacer estas cosas. Por eso es que ahora ya digo que esto de aquí abajo es la parte no sexy y esto de aquí arriba sería la parte sexy. Si yo estuviera hablando de la parte sexy, probablemente yo vendría aquí de pantalón corto, arete, ¿no? Cabello pintado, véanme, estoy en esta parte de aquí, ¿no? De lo que está en esta zona. ¿Podrían ustedes decirme, oye Ramón, yo en mi organización nunca he escuchado hablar de esto? Mira, ya estamos haciendo analítica, estamos haciendo machine learning, estamos haciendo todas esas cosas. Probablemente sí. Pero ¿qué le está pasando a tu organización o qué es lo que puede estar experimentando tu organización? Pues seguramente que tú tenías un proyecto que se iba a demorar 3 meses, ya lleva 6 meses, todavía no termina, o que iba a costar, no sé, $50,000, ya vas en $150,000, todavía no termina, y lo que es peor de todo eso, tú pensabas que te iba a generar ciertos beneficios como organización y no estás alcanzando esos beneficios que tú esperabas. Entonces, eso es lo que le está pasando a las organizaciones con este tema de los datos y de no poner foco en estos cimientos. Y en esta cosa que están haciendo las organizaciones, siempre pienso en este niño jugando este juego. ¿Lo han jugado alguna vez? ¿O lo jugaron de chicos o de chicas? Bueno, el juego consiste en que salen unos animalitos de manera aleatoria ahí de ese hoyo, de esos agujeros, y este niño con ese martillo trata de atinarle, pegarle y ganar unos puntos. Así están las organizaciones con todo lo sexy que aparece. Ya apareció Big Data, vamos a darle a Big Data. Ya apareció Analytics, vamos a hacer Analytics. Ya apareció Data Lake, ya apareció ciencia de datos. Y así están las organizaciones tratando de atinarle y ganar algo y acertar. ¿Qué le pasa a este niño al final del juego? Pues seguramente se divirtió mucho, se cansó, pero ya, ¿no? Seguramente no obtenga más cosas. ¿Qué le pasa a las organizaciones? Lo mismo, ¿no? Seguramente se cansan, se gastan recursos en donde no les va a hacer un retorno interesante y esto es lo que le puede estar pasando a las organizaciones. Entonces, lo que necesitamos es estar trabajando en temas más de estrategia, más de gobierno de datos, que es lo que vamos a estar haciendo en nuestras organizaciones. Algo que hay que también reconocer de esta parte que está aquí abajo del iceberg, es que esto que está aquí abajo son capacidades que tienen que desarrollar las organizaciones. Eso quiere decir que no puedes salir y comprarlo, ¿no? Las organizaciones no pueden decir, voy a comprar calidad de datos, o voy a comprar gobierno, o voy a comprar seguridad, ¿no? Son cosas que tienen que desarrollar como organización. Por eso es que decimos que no puedes comprar el gobierno de datos. Son capacidades que tú tienes que desarrollar y eso es lo que tiene que entender la organización. No te pueden decir, vas a hacer un proyecto, que ya estaría mal que te dijeran que es un proyecto, ¿no? Porque por definición un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿no? Cuando se termine ese proyecto, se deshace el equipo y cada quien se va a hacer lo que tiene que hacer.
Pues no, en el tema de gobierno de datos no sería un proyecto, es más, si quisiéramos verlo desde el punto de vista de proyectos, pues sería un portafolio o un programa de proyectos, pero no es un proyecto. Entonces no podríamos comprar ese gobierno de datos nosotros. Y aquí vemos una figura que habla de qué tendría que hacer yo en el gobierno de datos, que es lo que estamos viendo ahora aquí, de lo que trata esta charla, de acuerdo al ciclo de vida de los datos. Dicen que gobernar los datos es gobernar el ciclo de vida de los datos. Entonces, aquí hay también, estas se las vamos a pasar, después se las vamos a enviar por correo a todos los asistentes. Hay un libro que se llama Navegando el laberinto, una guía ejecutiva de la gestión de datos, que es de Laura Sebastián Coleman. Laura Sebastián Coleman desarrolló este libro pensando en que este tendría que ser el libro con el cual yo trato de convencer o trato de sensibilizar a las personas de mi organización para que vean la importancia que tiene una adecuada gestión de los datos. ¿Y qué es lo que hace en este libro cuando habla del tema de gobierno? Nos dice que si yo estoy en la planeación, lo que yo tendría que hacer es conectar esos requerimientos de datos con los requerimientos de la organización. En este que ponía aquí, para ya no regresar, aquí poníamos el negocio, aquí poníamos los datos y aquí poníamos la parte de tecnologías. Entonces, si yo estoy planeando, lo que me dice es que yo conecte los requerimientos de datos con los de tecnología, ¿no? Que yo vea cómo, perdón, sí estaban, muchas gracias, estoy ahí con los de negocio. ¿Saben qué? Tengo un calor, no sé si ustedes, pero hace un calor y con el calor yo me vine con esta cosa todavía que era más caliente. Bueno, yo tengo que conectar los requerimientos de datos con los requerimientos de negocio. Eso es lo que me dice que tengo que hacer ahí en la parte de planeación, y podríamos decir que eso es con la segunda etapa, que es diseñar, dice asegurar que existen las políticas que permiten el uso y evitan el mal uso de datos a lo largo del tiempo. Yo tendría que aquí aplicar este concepto que les decía del by design, que todo lo que yo vaya a hacer naciera gobernado. ¿Qué nos pasa hoy con lo que hacemos en nuestras organizaciones? Negocio le hace un requerimiento a TI, TI lo desarrolla, lo pone lo prueban, hacen todo, lo ponen en producción y ahí te dicen, si estás en un área de gobierno de datos, gobiérnalo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo hago esto, no? Lo ideal sería que yo, desde que estoy en los requerimientos, desde que estoy pensando en las necesidades que yo voy a satisfacer del negocio, yo esté pensando en cómo voy a gobernar eso. Si no, en lo que me convierto es en un apagafuegos, ¿no? Voy a estar resolviendo los problemas que tiene la organización. Si yo voy a crear datos, tendría que asegurarme que los datos se crean u obtienen siguiendo métodos acordados. Es decir, que esté cumpliendo con temas de privacidad, por ejemplo, o que la manera en la cual estoy obteniendo datos es una manera legítima de obtener esos datos que yo estoy buscando. En la parte de almacenar, pues yo tendría que asegurarme que este almacenamiento sigue las políticas y los requerimientos regulatorios. El ejemplo que siempre pongo es el de un banco que se subió a la nube en México y que no tomó en cuenta todos los lineamientos y todas las regulaciones que existían que le decían no puedes procesar los datos de tus clientes fuera del territorio nacional, no los puedes almacenar. Y en ese entonces no había ninguna
ningún data center de ninguna nube de ningún fabricante que garantizara o que tuviera operación en México. Entonces los datos estaban fuera del territorio nacional, con lo cual estabas incumpliendo un tema de una regulación que te ponían. Si yo tengo que usar los datos, tengo que asegurar que ese acceso sea gestionado y que no sea mal utilizado. Si yo voy a mejorar los datos, pues debería de tener algún método o algo que me permita identificar nuevas oportunidades para poner a trabajar a mis datos en cosas que antes no los había puesto a trabajar. Y luego, si yo voy a purgar los datos, pues necesitaría también estar cubriendo las políticas y los requerimientos regulatorios que me apliquen, ¿no? En México, por ejemplo, los datos contables de las organizaciones se tienen que preservar por 5 años. Hoy mucha de la información contable están en bases de datos. Eso quiere decir que así me falte espacio, pues yo no puedo borrar esa información antes de 5 años, porque si no, me meto en un problema o me puedo meter en un problema con la autoridad. Y hace Laura Sebastián Coleman esto mismo con otras 3 áreas, digamos, nos da este mismo ciclo de vida de los datos. Aquí lo vimos para gobierno, que es el único que traigo aquí para contarles, pero lo hace también con el de metadatos, lo hace con el de calidad y lo hace con el de seguridad, que si vemos el iceberg es justo de lo que está abajo, ¿no? Nos ayuda a armar esos cimientos que nosotros necesitamos, y lo hace Laura Madsen con estas figuras. No existe una receta, ¿no?, de cocina para el gobierno de datos. No es que te diga, o que vayan a salir de esta charla con, pues ya me dijo Ramón que el paso 1, paso 2, paso 3. Tristemente, pues no existe esa receta de cocina. Cada organización tiene que encontrar su propia receta de cocina, inspirarse, encontrar algo con lo cual pueda resolver el tema de gobierno de datos en su organización. No hay una receta de cocina, pero sí hay fuentes de inspiración. Hay cosas que nosotros de las cuales podemos abrevar para inspirarnos y poder crear esa receta de cocina que necesitamos. Una, pues puede ser el DIMBOK, ¿no? El DIMBOK 2, que es lo que promueve aquí Dama Uruguay, con esa parte es lo que está tratando de promover, el uso de este marco de referencia para la gestión de datos, que son mejores prácticas para gestionar de una manera más adecuada los datos en nuestras organizaciones. Pero, digamos, tenemos, ya dijimos que el DIMBOK es lo que estamos promoviendo, ¿no? Pero, y si les dijera que está también el IGBOK, ¿por qué dirían que el de Dama es el mejor? Para poder hacer ese juicio, tendrían que conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay fuentes de inspiración, les comparto aquí varias. Este se llama Information Governance Body of Knowledge. Este lo escribió Dama. Este lo escribió Arma, ¿no? Parece como verso o algo, pero digamos, bueno, esto es lo que hizo aquí Arma Internacional. Es una asociación. Dama nació allá por los 80s. Esta asociación nació en los 50s, ¿no? Pero bueno, esta evolucionó de gestionar los documentos. En el 50 y tanto, pues no había así como muchas computadoras o muchos problemas con los datos, ¿no? Ellos evolucionaron de ahí y bueno, han ido evolucionando su marco de referencia. Entonces, deberíamos de utilizar un marco de referencia, ¿no? ¿Cuál? Bueno, a mí me encanta el DIMBOK, pero en esta charla les quiero dejar más fuentes para que despertemos su curiosidad y los vean. ¿Qué tal si lo que están necesitando
se adapta más al IGEVOC y tienen que hacer menos trabajo que el trabajo que tuvieran que hacer con Dama. Otra cosa que también funciona y que deberíamos aplicar o utilizar como fuente de inspiración son algún modelo de madurez, ¿no? El DIMBOK no es un modelo de madurez, es un marco de referencia. Entonces ya tengo un marco de referencia que está lleno de todos los qués y luego utilizo un modelo de madurez que me va a guiar en cómo es que yo tengo que ir mejorando mis capacidades. ¿Cómo podríamos un símil de lo que sería un modelo de madurez de estos, de gestión de datos, serían las escalas en las cuales nos medimos o nos evaluamos el cómo hablamos, nuestra capacidad para hablar un idioma extranjero, no sé, el TOEFL, el TOEIC, el de la Unión Europea, bueno, esos, digamos, son modelos de madurez que miden nuestra capacidad para comunicarnos en un idioma extranjero. ¿Qué mediría este? Nuestra capacidad para gestionar los datos en nuestra organización. Ahora, ¿este es el único modelo de madurez? Pues tampoco es el único modelo de madurez. Hay muchos otros, ¿no? Están ahora, digamos, en España están haciendo cosas bien interesantes con el tema de los datos. Hay una oficina del dato a nivel de gobierno, o sea, ya le dieron la importancia y hay un CDO a nivel del gobierno de España, de todos los datos que maneja el gobierno, y hay alguien que desayuna, come y cena datos. Bueno, ahí tenemos unas cosas que son las UNES 077, 078 y 079. Una tiene que ver con gobierno de datos, otra tiene que ver con gestión de datos y otra tiene que ver con calidad de datos. AGESIC tiene también algo entonces. Yo leí alguna vez un estándar de calidad de datos de AGESIC. Estaba muy bueno, un documento muy bueno de AGESIC. Tengo entendido que lo último que están haciendo es elaborando la estrategia de ciberseguridad que se edita en octubre. Estuvieron trabajando el año pasado en la Estrategia Nacional de Datos y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Está muy bueno. Digamos, están, que bueno, les digo que son referente también en lo que están haciendo por acá en Uruguay. Yo también hablo de cosas de AGESIC, cuando estoy hablando de calidad de datos, lo refiero a unos documentos que tiene la AGESIC sobre calidad de datos, un marco de calidad de datos que tiene que estar bastante interesante. Pues bueno, este puede ser adicional a ese que les cuento de ahí, que ese se llama Data Toolkit. Son las UNE que las propone, las auspició, digamos, el gobierno español, pero también tenemos algunos otros, como podría ser el que es DICAM, ese lo generó el EDM Council. Es igual un modelo de madurez que nació en el sector financiero de Estados Unidos, y el EDM Council generó este DICAM, que se llama Data Management Capability Assessment Model. Otra manera de medir. Probablemente si ustedes son un banco, una institución financiera, tal vez el mejor modelo de madurez sea este, ¿no? Porque está pensado para las organizaciones financieras. Existe alguno, por ejemplo, para universidades, que mide el modelo de madurez en gestión de datos para universidades, ¿no? Ese es uno que está en el Reino Unido, en Inglaterra, por ahí. Ahí está ese modelo, que lo pueden descargar las universidades y aplicar ese modelo para el sector educativo. Y bueno, tenemos estos modelos de madurez. Ya tenemos dos fuentes de inspiración. El DIMBOK o el IGEVOK, depende, elijan cuál. Un modelo de madurez que puede ser este Data Toolkit, las UNE, el DICAM. De estos tres, este no tiene costo, se registran y pueden descargar el estándar. Dice ahí que cuesta, ¿no? Si entran ahí al sitio, dice que cuesta cierta cantidad de euros,
pero es un esfuerzo que auspició el gobierno de España y entonces, digamos que lo único que cuesta son sus datos, ¿no? Tienen que dejar ahí su nombre y su correo, pero pueden descargar estos modelos y hay uno que es la UNE 080, que es el método de evaluación de estas tres. Una tiene que ver con gobierno, otra tiene que ver con gestión, otra tiene que ver con calidad y esta tiene que ver cómo evalúas que estos tres estándares estén funcionando correctamente en la organización. Bueno, les decía, este de UNE tiene, lo pueden descargar y no cuesta. Este de aquí, ustedes si entran a este enlace del Club CDO y no son una empresa de consultoría, digamos, son una organización, un banco, una universidad, cualquier tipo de organización de este estilo, a excepción de consultoría, ustedes dejan sus datos y pueden obtener acceso a este tipo de, al Data Toolkit y a una herramienta que les permite evaluar de una forma más simple la madurez en su organización de cómo es que están gestionando sus datos. Entonces estos dos ya son gratis, son como a mí me gusta, yo digo gratis, ¿no? Entonces bueno, son muy buenos. Este también me gusta bastante, nada más que este es pago, entonces pues, hay que pagar alguna cuota anual que no es como muy barata que digamos, pero bueno, si son banco, van a tener dinero, ¿no? O sea, no hay problema ahí con eso, o sea, van a decir, bueno, lo pago, ¿no? Otro que antes me gustaba bastante es el DMM Model, que será del CMMI, ¿no? Este estaba muy interesante, pero el problema que tenía este modelo de madurez es que ISACA, ubican, ¿qué es ISACA? Ubican a la sesión de ISACA, son los creadores, entre muchas otras cosas, del COVID, no crean que el que nos enfermó, sino que del COVID 2019, y se llama igual y tiene como la misma terminación, que este es de ISACA, ¿no? Y ahorita les cuento por qué lo mencioné. ISACA salió de compras, dijo, ¿qué me compro? Y que se compra al CMMI Institute, con todo y su DMM Model, y entonces hoy están viendo cómo integran en este COVID 2019 esta parte del modelo, o si es algo que compraron y pues ya lo tiran y ya no lo necesitan, o sea, digamos, está en un impasse el DMM Model, que estaba también muy bueno. ¿A quién le podría hacer mucho sentido? A organizaciones que ya se habían evaluado en el modelo de CMMI para la parte de software o para la parte de servicios. Si estaban ahí, lo interesante que tenía es que había unos procesos de soporte que tú podías reutilizar de los otros que tú ya tenías, digamos, eran exactamente los mismos procesos. Entonces, digamos, ahí es donde ya tú vas tomando la decisión de cuál puede ser el mejor modelo de madurez que aplique a tu organización para utilizarlo. Y estos amigos de ISACA, en su COVID 2019, hay algo que le llaman tienen varios procesos, el único que me aprendí es uno que dice APO 14, y ese APO 14 te habla de cómo tendrías tú que gestionar tus datos. Entonces, probablemente, si le echan ganas aquí a estos amigos, en algún punto metan esto y complementen esta parte, o no sé qué vaya a pasar ahí. ¿COVID-19 posterior a COVID-5? Sí, es posterior, digamos, es COVID-5, y luego ya salió el COVID 2019, que tiene cosas bastante interesantes para aplicar. De hecho, a mí me está interesando últimamente porque habla de crear un sistema de gobierno, ¿no? De gobierno. De hecho, cambiaron y hoy le ponen, creo que le ponen, no sé si lo ponen, es que está en inglés, no me acuerdo si es TI o IT, pero no, es Information and Technology. O sea, no solamente es tecnología, ya están reconociendo que hay que darle el peso a los datos.
no me acuerdo fíjate, del nombre, pero digamos, ya si lo vas leyendo ya dice tecnología e información. Entonces ya están reconociendo, y ahí cuando lo vas leyendo te dice, oye, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la tecnología y de la información también. Así es. Entonces está también ese ahí trabajando de esto. Ya llevamos 2 fuentes de inspiración. Un marco de referencia, un modelo de madurez, el que ustedes quieran, aquí ya les dejé varios. Pero ahora queremos trabajar el tema del gobierno de datos. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Bueno, también cualquier enfoque que ustedes quieran utilizar seguramente les va a servir para llegar al destino que ustedes tienen, ¿no? Que es trabajar con los temas de gobierno. Vean, aquí está el DIMBOK, aquí está el IGBOK, son los marcos de referencia. Aquí está el DICAM, que ya se los presenté, aquí está el Data Toolkit, que son modelos de madurez. Otra cosa que yo tendría que tener en cuenta para esto que yo quiero hacer en mi organización es un enfoque, llamémosle moderno, así entre comillas, de el gobierno de datos. Uno de los principales reveses que se llevan las personas que quieren empezar a trabajar con el DIMBOK es que dicen, ya me encontré el DIMBOK y me gustó el DIMBOK y me lo voy a llevar para aplicarlo a mi organización, y entonces lo quieren ver así como los 10 mandamientos que está escrito en piedra y dicen, en mi organización tengo que hacer esto, oye, pero es que eso, el DIMBOK dice, y hay que hacerlo, y estás trabajando de esa manera y pues no llegas a muy buen término, no te va muy bien. Entonces, lo que se sugiere que hagas es que apliques enfoques más modernos. Aquí solamente les voy a dejar tres enfoques para que los puedan utilizar. Uno de ellos, me encantan los pizarrones, me encanta pintar. Uno de ellos es el de la diplomacia en los datos. Y todos salen de libros, aquí se los voy a dejar. Miren, este es Data Diplomacy, el autor es Hakan Edvinson, ¿no? Lo que dice Hakan Edvinson es que hacemos muchas analogías del gobierno que hacemos en los países con el gobierno que hacemos en los datos, ¿no? La separación de poderes, que el gobierno se lleva en diferentes niveles, que hay que tener políticas, que alguien vigila, que alguien ejecuta. Entonces hay muchas analogías que nosotros utilizamos en la parte del gobierno. Y lo que dice Hakan Edvinson es, si ya estás utilizando tantas analogías, ¿por qué no aplicas otra cosa que todos los gobiernos tienen? Todos tienen cuerpos diplomáticos, ¿no? Todos aplican el tema de todos los países con los que tienen relaciones, tienen un cuerpo diplomático en la organización, en su gobierno. Entonces él te dice, aplica estos conceptos y aplícalo al tema de los datos, ¿no? Sé más diplomático. ¿Qué hace un diplomático? Pues lo que hacen los diplomáticos, ¿no? O sea, digamos, como promover al país, ¿no? Digamos, imaginen al embajador de Uruguay en México. Pues lo que hace es promover que Uruguay se venda más allá, que tengan más negocios, que se mejoren las relaciones, que existan tratados comerciales, digamos que se facilite pues la relación con ese otro país. Bueno, aplicar un poco esos conceptos. Eso es lo que dice, que tengas una persona que aplique la diplomacia en los datos. Es este que está aquí abajo. El otro es, invasive data
Robert Sainer. Este autor se llama Robert Sainer, tiene un libro que se llama Gobierno de Datos No Invasivo. ¿Qué es lo que hace él? Te dice, parte de un principio bien interesante. Dice, todas las organizaciones hacen gobierno de datos. Dice, puede ser ineficiente, informal, ineficaz, pero hacen gobierno de datos, ¿no? De hecho, la anarquía es una forma de gobierno, ¿no? Puede ser que el gobierno de datos de su organización sea anárquico, pero tienen una forma de gobierno. Y lo que dice Robert Sainer es que tú puedes formalizar la manera en la que hoy haces el gobierno de tus datos. Y la palabra, y la palabra clave es formalizar. Si ustedes hablan de formalizar, quiere decir como que ya existe, ¿no? O sea, ya hay algo previo y simplemente quieres hacer algo adicional o ir un paso adelante, ¿no? Cuando se tenían su novio o su novia y decidieron formalizar su relación y se iban a casar, pues ya eran novios, ¿no? Ahora se casaron, ¿no? O no eran novios y ahora se fueron a vivir juntos, ¿no? Ahí está, están formalizando algo que ya hoy estaba en algún estado. Pues bueno, eso es lo que te dice Robert Sainer que tú puedes hacer con el gobierno de datos. Partiendo de la premisa de que ya hoy estás haciendo gobierno de datos, lo único que tienes que hacer es formalizar estas cosas. Lo formalizas y además otra cosa que te dice es que aproveches todo lo que ya existe. Te dice, algo de lo que te dice el DIMBOK es crea un comité de datos, ¿no? Y si quieren llegar ustedes a su organización y crear otro comité de datos, te van a decir, otro, no, ya no, ¿no? Entre los que tienen que estar asistiendo a esos comités, te van a decir que ya no quieren otro comité. Entonces te dice, aprovecha lo que ya existe en tu organización. Si tú ya tienes un comité donde tienes presentes a las áreas de negocio, a las áreas de tecnología, pero tiene otro nombre, el Comité de Transformación Digital, por ejemplo, pues utiliza ese comité y simplemente lo que tendrías que hacer es meter en la agenda un tema adicional ahí para que hables del tema de datos. Con la ventaja adicional que si en algún momento no tienes nada que tratar en ese comité sigue sesionando y tú simplemente ese día dices, de datos, pues no hay nada, sin temas para tratar, pero ese comité está ya con una cadencia en la cual está sesionando, ¿no? Eso es algo que te dice aquí Robert Sainer. Otra cosa que también te dice Robert Sainer, que es bien interesante, que no necesitas comprar tecnología. Incluso él, en este libro, te recomienda él le llama tres tools o 3 herramientas, pero son 3 Exceles con ciertos formatos y te dice, pues tú llena esos 3 Exceles y en una etapa inicial, ese te va a servir para poder gobernar tus datos. Eso es lo que nos dice este otro. Y luego, el otro enfoque se llama, digamos, gobierno de datos disruptivo, y este lo escribió Laura Madsen. Laura Madsen, de lo que parte es, dice, hoy muchas organizaciones están montadas en la agilidad. Todos son ágiles, todas están haciendo cosas ágiles y quieren procesos ágiles y organizaciones ágiles y desarrollo ágil, todo es ágil. Y entonces tú llegas con tu DIMBOK y dicen, no, esto es mucha burocracia, mucha lentitud, y lo que vas a ocasionar pues es un rechazo natural de la organización a eso que tú quieres hacer. Y lo que dice Laura Madsen es, ¿por qué no aprovechar todo lo que aprendimos del manifiesto ágil? Que ese manifiesto ágil en algún punto
dio lugar al DevOps, por ejemplo, perdón, al Scrum, a todas estas cosas que hay, pero digamos, salió el DevOps, ¿no? Y le ponían el Ops al final. También, después, ya para los que están en datos, probablemente estén hablando del DataOps, ¿no? Este es cómo genera un desarrollo continuo, ágil, que no me tarde y que no sea muy doloroso las liberaciones a producción, ¿no? Cómo hago toda la integración continua, la liberación, las pruebas, etcétera. Este te dice cómo alimento datos de manera continua a todas las soluciones que hoy tengo, ¿no? A mis algoritmos, a todo lo que tengo, cómo creo estas tuberías que alimenten a mis datos. Ya si nos vamos poniendo más sofisticados, tienes el MLOps, ¿no? ¿Cómo hago de manera ágil los modelos de Machine Learning? ¿Cómo aplico todo esto? Bueno, vamos hasta aquí y de repente dice Laura Madsen, ¿y por qué no creamos un DGOps? Es decir, un gobierno de datos ágil, ¿no? Y nos alineamos más con lo que está buscando la organización. Si ya nos ven ágiles, te van a decir, oye, ay, mira, estamos como en la misma sintonía, también somos ágiles. Y habla de varias cosas interesantes que podemos reutilizar. La primera habla de los MVPs, ¿no? De Scrum, hablan de los mínimos productos viables, ¿no? Ah, bueno, pues eso tú lo puedes utilizar en el tema del gobierno de datos. El tema de estas cosas que en proceso, de los backlogs, tú también lo puedes utilizar y te da algunas ideas de cómo lo puedes utilizar. Y utiliza otro concepto también bien interesante. Dice que depender el éxito de una iniciativa de gobierno de datos de un data steward, esos data stewards son como los unicornios, ¿no? Son como muy raros, ¿no? Muy difíciles de encontrar en nuestra organización, que si los ubicamos, son personas que muchos proyectos en la organización quieren tiempo de esas personas. Entonces te dice, oye, pues depender del data steward, toda tu iniciativa, pues puede ser muy complicado. ¿Por qué no mejor utilizas a un data Sherpa? ¿Ubican qué son los Sherpas? ¿Sí? Son los que te acompañan a conquistar los grandes picos, ¿no? Ahí en el Himalaya y esto, bueno, son los Sherpas. Te dice, tú deberías de utilizar más a un Sherpa que a un Data Steward, y entonces te da ahí como algunas ideas para que tú las puedas aplicar. Y bueno, eso es lo que va desarrollando. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dejar acá? Es que ese gobierno que ustedes quieren utilizar o que quieren implementar en su organización, pues debería estar inspirándose de estas tres cosas, ¿no? Un marco de referencia, un modelo de madurez y un enfoque moderno del gobierno de datos. Si el que les queda bien es el del DIMBOK, perfecto, ya no tienen que buscar tantos enfoques, pero si ven que no está encajando bien ahí en lo que ustedes quieren hacer, pues vayan a buscar estos otros y tal vez ahí encuentren la manera en la cual puedan aplicarlo a su organización. ¿Cómo se vería? Bueno, de manera gráfica, ¿cómo pienso que se ve una organización sin gobierno de datos? Pues pienso que se ve así, ¿no? Es así como todo un desorden, cada quien va para donde quiere, van así, van allá. ¿Cómo se vería con gobierno de datos? Si lo tuviera que expresar en una fotografía, pues me parece que se pudiera ver así, todos navegando hacia un mismo objetivo estratégico, con un mismo rumbo. Probablemente así es como se vería el tema del gobierno de datos. Estos temas del gobierno de datos, los grandes retos que tienen es que tienen que ver con cambiar la manera en la que las personas se relacionan con los datos. Los grandes retos que tenemos aquí, que tienen ustedes en su organización, si están en estos temas del gobierno de datos o si están pensando meterse a estos temas del gobierno de datos, son
cambiar la manera y la cultura de la organización. Y esta doctora Mary Lippitt te dice que para que tú puedas lograr el cambio, necesitas 5 cosas. Necesitas una visión, o le podríamos decir una estrategia de datos. Necesitas tener habilidades, como esas que están ganando aquí al venir este tipo de eventos, están ganando habilidades en estas cosas. Tener incentivos, tener recursos y tener un plan de acción para que entonces yo sí logre el cambio que estoy buscando en mi organización, que en este caso, ¿cuál sería el cambio? Que mi organización adopte este tema del gobierno de datos. Pero, si yo no tengo un plan de acción, pues yo no voy a conseguir el cambio. Digamos, yo no sé en qué momento tengo que entrar, ¿no? No tengo un guión, no tengo algo que me guíe, y entonces yo lo que voy a tener son comienzos en falso, no voy a tener un cambio. Si yo no tengo recursos para hacer lo que me están dando, yo no voy a tener cambio, voy a tener una frustración. No sé si ustedes les estén pidiendo muchas de esas cosas y dicen, bueno, ¿y con qué lo hago? ¿Con qué recursos? No tengo con qué hacerlo, pues seguramente sea frustración lo que están experimentando. Si no tengo incentivos, lo que yo estoy logrando es un cambio gradual, no va a la velocidad que yo lo necesito. Aquí les cuento una historia de esta parte. Cuando solicitabas tarjetas de crédito hace algunos años, tú tenías que llenar un formato en papel y luego ese formato pasaba a un área de captura y esa área de captura pues ya lo metía en los sistemas para que ya se hiciera la evaluación crediticia, asignaran un score crediticio y definieran si te daban o no te daban una tarjeta de crédito, con qué tasa o con qué línea de crédito. Pues bueno, los datos de ahí eran de muy mala calidad. Por más esfuerzos que hacían para mejorar la calidad de los datos, no lograban mejorarla. Y la razón, una vez que estuvieron investigando y encontraron la causa raíz, no eran los sistemas, no era nada de eso, era que a los capturistas les pagaban por cantidad de formatos capturados, no sé, por hora o por día, pero les pagaban, digamos, a destajo. ¿Qué incentivo tenían esas personas para generar datos de buena calidad? Ninguno. En cuanto cambiaron el incentivo y dijeron, no, te vamos a pagar por buenas capturas, por capturas que tengan buena calidad, ahí lograron mejorar la calidad. Ese es un ejemplo de incentivos que están desalineados. Las habilidades, si yo no tengo las habilidades y les dicen, vas a ser responsable de esto, seguramente experimenten ansiedad, entre otras cosas. Y si no tienen una visión o si no cuentan con una estrategia, pues lo que van a estar experimentando seguramente sea confusión. Ahora, me preguntaban algunos, oye, ¿y si no tengo visión y habilidades? ¿Y qué pasa? No, pues no sé, debe ser esto más alguna otra cosa exponenciada, ¿no? O sea, seguramente si te falta más de uno. Entonces tengan presente que necesitarían pues estas cosas para lograr ese cambio que ustedes necesitan. La visión es la estrategia, las habilidades como esto que estamos haciendo en este tipo de sesiones. Los incentivos pues son cosas que tendrán que negociar en la organización para que se modifiquen. Los recursos también se los tendrá que dar la organización y el plan de acción pues será algo que ustedes tengan que generar. Definitivamente las mejores oportunidades para el crecimiento de las organizaciones están en sus datos y tener un buen gobierno va a garantizar que su organización pueda tener acceso a esas muy buenas oportunidades. Por eso, por todo lo que está pasando en el mundo, es que yo pienso y creo que el gobierno de datos es una función de negocio. Les digo que mi sueño es que nos pase lo mismo que nos pasa en recursos humanos, ¿no? O lo mismo que le pasa al que cuida el activo fijo, ¿no? Alguien pensaría en la organización, ven, y estos del activo fijo, no, ya no los necesitamos, ¿no? Con el activo,
Se preocupa la organización por una computadora, por una silla, está el número de serie y cuántas sillas faltan y todo, y no le ponemos tanto foco a nuestros datos. Los invito, ¿no?, a que sigan asistiendo a estos eventos. Estos son un buen foro para ir ganando esas habilidades. Tomen el liderazgo en su organización para obtener mayor valor con sus datos. Hagan 3 cosas, ¿no? Cuiden mejor sus datos, ¿no? Concéntrense en mejorar la calidad, pero no de todos los datos, porque es una tarea imposible. No existe calidad al 100%. Enfóquense en la calidad de los datos que sean los más importantes. Prueben diversas maneras de poner a trabajar a sus datos. Sean creativos, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que pueden hacer los datos que hoy no se han animado. Anímense a hacerlo y creen algo para gestionar. Creen esa estructura que necesitan los datos para que en realidad podamos considerarlos como un activo de datos. Pues eso es lo que quería compartir con ustedes como ideas, así para que se vayan inspirados y lleguen a hacerlo a su organización. No sé cómo va el partido, nadie está escuchando cómo va el partido de Peñarol, ¿no? No he escuchado gritos, entonces seguramente no han anotado nada, ¿no? Pues preguntas, comentarios. Yo tenía una pregunta, digo, ¿cómo has visto en general esas organizaciones que has estado trabajando, viendo, si son un área independiente o si arrancan empezando dentro de tecnología o dentro del negocio? Hay de todo, digamos. Normalmente está arrancando en muchas organizaciones abajo de TI o abajo de transformación digital. Está mejor abajo de transformación digital que abajo de TI, pero el tema es que TI son los que tienen el presupuesto, normalmente en las organizaciones, son los que tal vez están más conscientes de esta problemática que está pasando para las organizaciones. Entonces, en algunos lugares está en TI, en algunos está abajo de transformación digital, y ya los que van evolucionando más, ya tienen este rol del CDO, y abajo del CDO está todo eso que se quiere armar y todo eso que se quiere... Y abajo TI, capital humano. Exacto. Y algunos están, los que están peor creo, están con los organigramas más viejos, no tienes a TI abajo de las áreas de administración, así es como estaban antes en las áreas, ¿no? Era el director de administración, abajo estaba el gerente de TI y abajo están los de datos. Yo lo que les digo a las organizaciones, les digo, mira, pon este organigrama, entre más arriba tú pongas al área de datos, quiere decir que mayor es el compromiso que tú tienes. Si estás refundiendo al área de datos aquí abajo de 20 áreas, no eres data driven, ¿no? No estás impulsado por los datos, no te están interesando los datos. Lo pones porque alguien te dijo que lo pongas, pero lo pones ahí lo más abajo con la menor incidencia en la organización. Entonces, lo ideal es que estemos pues, lo más arriba. Y a tu pregunta hay de todos, ¿eh? Son cosas nuevas que están pasando en la organización. Digamos, comentaba, si ustedes ven una descripción de puesto de un gerente de finanzas de una organización con otra, pues se parecen bastante, ¿no? O de uno de recursos humanos de una organización a otra, como su descripción de puestos son bastante estándar. Si ustedes ven la descripción de un CDO o de alguien responsable de gobierno de datos entre organizaciones, no se parece. Veo anuncios de LinkedIn que dice gobierno de datos, ¿no? Que sepa programar en Python, y que digo, no sé que quieran que gobierne, ¿no? Digamos, pasa como en la parte de proyectos, ¿no? De repente te dicen, solicito gerente de proyectos que sepa programar, que sepa documentar, que lleve proyectos. Y dices, no tienen como claridad de qué es lo que están necesitando. Eso mismo le está pasando a las organizaciones, aunque afortunadamente ya cada vez, gracias a asociaciones como Dama y a todo el trabajo que están haciendo de difusión, ya está siendo pues cada vez menos caótico todo este tema, ¿no? Cada vez se va alineando más a lo que estamos buscando como profesionales en el tema de los datos. Todos estos temas son relativamente recientes, ¿no? Pero está muy claro de que
la estrategia de datos es parte de las estrategias de la organización y solo puede tener éxito si está alineada con la estrategia de la organización, o sea, los datos al servicio del objetivo de la organización. ¿Puedes darnos algún ejemplo que conozcas más o menos reciente de alguna organización que, también usando ese concepto de reutiliza lo que tienes, porque la organización ya existía hace 50 años y se planteó, bueno, vamos a construir nuestra estrategia de datos, nuestros procesos de gobierno de datos? ¿Qué hicieron para hacer ese alineamiento estratégico y construir algo más o menos ágil? Ágil. Mira, los esfuerzos que me ha tocado estar, lo que hemos hecho es utilizar un enfoque de un autor que se llama Ian Wallis. Creo que es así, Wallis. Se llama, y es un libro que se llama, está bueno, Data Strategy. Dice, From Definition to Execution. Y él aquí describe una cosa bien interesante. Te dice justo lo que estás mencionando. Dice que tú deberías de tener aquí tu estrategia de negocio, que ese es tu guía, ¿no? Hacia dónde es que va la organización. Y después las organizaciones pues tienen un montón de estrategias, ¿no? Tienen su estrategia de marketing, su estrategia de clientes, su estrategia de miles de estrategias, su estrategia de inversión. Una de ellas tendría que ser su estrategia de datos. Y luego, como tercer nivel, aquí vendría, por ejemplo, tu estrategia de analítica, por decir algo, tu estrategia de gobierno, tu estrategia de calidad, y así para cada una de las áreas relacionadas con los datos que tú quieras estar trabajando. Entonces, la manera de lograr algo exitoso en las organizaciones es trabajar primero con el tema de los datos, hacer esa alineación estratégica, ¿no? No sé si soy ¿qué sería esta estrategia de datos? Es identificar todos los datos que necesitaría mi organización para cumplir todo esto que pusimos aquí en esta estrategia de negocio. Soy una empresa que quiero fidelizarme generar mayor fidelización con mis clientes y contactarme con ellos a través de redes sociales, ¿no? Eso es lo que yo busco. Y bueno, volteo a ver mis datos y no hay ningún campo que tenga su Facebook, ¿no? su TikTok o las redes sociales en las cuales yo quiera estar. Entonces, ¿cómo yo desde el punto de vista de los datos puedo ayudarle a la organización si no tengo ese dato, ¿no? Eso es lo que yo identifico aquí, ¿no? O quiero, otro ejemplo así muy simple, quiero optimizar mis canales de distribución o mis entregas, ¿no? Optimizar las rutas y agrupar y de acuerdo a dónde es que están ubicados mis clientes. Pero yo no tengo aquí en mis datos geolocalizados a mis clientes, o sea, no tengo la latitud y la longitud. Entonces, ¿cómo logro ese objetivo de negocio? Digo, son ejemplos como muy simples, pero para dejar la idea de qué es lo que tendría que hacer yo con esta estrategia de datos. Hablando de una estrategia de datos más de bajo nivel, no de una estrategia de datos, o sea, un marco de políticas de cómo voy a gestionar los datos. Estás hablando de cosas más concretas. Exacto. Al objetivo. Al objetivo. Sí, digamos, a ver, si lo que estamos haciendo en el área de datos no está aportando y no podemos relacionarlo directamente con algo que esté aportándole valor al negocio. Eso se mide, se puede medir perfectamente. Exacto. Si tú no lo puedes poner, entonces no lo hagas, claro, ¿no? Entonces, de repente, alguien me decía, oye, pero es que esto que estoy haciendo es mucho trabajo y no sé qué, oye, y eso, ¿cómo está aportando
al objetivo de negocio. Es que el negocio me dice que es mucho trabajo y todo. No les estás mostrando a qué objetivo estratégico tú les estás apoyando. O sea, no están viendo que haya, ¿cómo se llama este? What's in it for me o algo así, ¿no? Una cosa que dicen ahí en inglés, unas letras que ponen ahí de, o sea, digamos, ¿qué hay para mí? O sea, ¿yo qué gano, no? O sea, de hacer eso que tú quieres hacer de datos, ese glosario, ese linaje que me estás pidiendo, esa calidad, ¿a mí qué, no? O sea, ¿yo qué gano, no? Si no le logras mostrar al negocio qué es lo que está ganando con esto que tú estás haciendo, o te falta capacidad para comunicarlo, o es algo que no tienes que hacer, ¿no? Ya haces esto, y luego todas las áreas que tú vayas a estar trabajando, les creas otra estrategia. Por eso es que yo le llamo a esto estrategias de datos, no estrategia de datos en singular, sino en plural, porque es un conjunto de un montón de estrategias que nosotros tendríamos que estar generando en nuestra organización. Esta de datos que me permite identificar qué datos necesita mi organización. Ya que me aseguré que tengo todos los datos, ahora, ¿qué de esto necesito yo aplicar? De la rueda de dama que veíamos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tengo que hacer modelado, arquitectura, seguridad, data warehouse, datos maestros, gestión de documentos y contenido, las 11 que estén. ¿Qué cosa tendría yo que hacer? Y yo siempre pongo el ejemplo de, a mi edad ya me duelen muchas cosas, ¿no? Yo quisiera ir al doctor, a todos los especialistas, ¿no? Yo quisiera hacerme todos los exámenes y visitar a todos los especialistas de todos los dolores que tengo. Pero no tengo ni el dinero, ni tengo el tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Priorizo, ¿no? Bueno, a ver, qué cosas sí tendría que atender? Pues esta. Entonces, en esa priorización, que forma parte de armar esta estrategia, yo defino cuáles son las cosas en las cuales yo me voy a centrar, ¿no? Aquí estaría mi estrategia de monetización, de data monetization, pues acá estaría también, ¿no? Esta, como, ¿qué datos necesito, no? Para poder hacer esta monetización. De repente quiero monetizar y no tengo los datos que necesito. Bueno, tengo que alinear todo esto de manera que cumpla las estrategias de negocio, ¿no? Esa es como la manera en la que se podría ir armando. No sé si respondí un poco la idea. Cada una de esas estrategias tiene asociados, puede tener asociados o debería tener asociados indicadores claves de performance, que los de la estrategia de datos van a estar muy alineados con los de la estrategia de la organización, que se supone que existe, y si no hay que definirlo, y a su vez cada uno de las subestrategias de datos con la de la estrategia de datos. Sí, muchos, hacia adelante. No, adelante. Gestión de datos o gobierno de datos. Porque para mí hay que demostrar de alguna manera beneficios en una organización donde hay intereses contrapuestos. Para los de marketing, dame los datos, no me importa nada, tengo que salir a vender. Para los de legal, no usemos nada porque todo es peligroso, ¿no? Claro. Se maneja entre esos dos extremos. Pues, me gustaba el concepto ese de data Sherpa en el sentido de que si el negocio siente que la parte de gestión de datos o de governance le facilitamos el acceso o lo conectamos con los expertos, vamos a ganar. Si a esos expertos les ahorramos tiempo explicando cosas, capaz que... Pero cuando decías, somos una embajada, para mí somos una aduana a veces. Claro, sí, que aquí no pasa, sí. Entonces, cuando mostrabas el iceberg, para mí a veces no es incorrecto, sino que es aislado. A un departamento en particular le sirve su CRM y está contento entonces ya ellos quieren velocidad y se meten ahí. Finanzas tienen su RP y le funciona y no quieren nada que lo retrase. Entonces, vuelvo a la pregunta, Dama viene de Data Management, ¿no? Como de gestión. Lo de gobierno no sé si no es hasta negativo. Y la comunicación, esto es clave. Sí, bueno. ¿Cómo mostramos ese win-win para que la gente se sume? Es una... Dicen governance.
Y en español, La parte de algunos dicen gobierno, otros dicen gobernanza. Sí, No, pero gobierno de datos, creo que era mejor. sí, sí, gobierno. Para mí eso es negativo. Es negativo. El tema de gobierno es. Mira, a los que somos más de tecnología, nos cuesta más trabajo entender ese concepto o tratarlo de vender o de llevar hacia la organización, pero los del negocio lo entienden bastante mejor, ¿eh? Porque, por ejemplo, no sé, tú tienes a un contralor, ¿no? Financiero, y entonces siempre tienes una función que va a supervisar ese trabajo, que eso sería lo que haría el gobierno, digamos. Es una función de supervisión y lo supervisas como supervisarías cualquier otro activo que tuvieras en la organización. Entonces, pero no es fácil, digamos. O sea, fácil no es. Y hay que trabajar mucho en los temas de comunicación, en los temas de... Yo pongo un ejemplo en estos de gobierno. Ya empezaste tu tema de gobierno, ¿no? Y estás ahí ya para tratar de convencer a las personas que cambien la manera en la que se relacionan con los datos. Para mí, gobierno es cambiar la forma en la cual te relacionas con los datos. ¿Cómo te relacionas con los datos? O defines datos, ¿no? Que dices, pues el cálculo de tal fórmula que se necesita o tal dato y que tiene que ser con estas características. Hay personas que hacen eso en la organización. O los creas, digamos, o los obtienes, ¿no? Digamos, bueno, los creas si es que tú los tienes que digitar o los obtienes de algún lugar, creas u obtienes datos y los usas, ¿no? Eso es lo que queremos gobernar, ¿no? Que es cambiar la manera en la que las personas se relacionan con los datos haciendo estas tres cosas. La manera en la que defines, en la que creas y la manera en la que tú usas datos. Entonces, lo que queremos modificar son comportamientos de las personas. Y ahí es donde viene la complicación. Porque si fueran temas de tecnología, puede ser lo más difícil, pero si lo resolviste, ya está. Va a estar funcionando ahí hasta que cambie algo. Pero una persona, ¿no? O sea, hoy ya trae un problema, hoy algo le pasó y cambian las personas. Entonces, los grandes retos en la triada esta que te ponen de personas, procesos y tecnología, digamos, tú tienes aquí esta triada. Los mayores retos que tenemos del lado del gobierno tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con las personas. Después, los procesos, que son la manera en la que estas personas se relacionan, tienes que crear ciertos procesos, modificar ciertos procesos. Y finalmente la parte de tecnología. Ese es el menor problema, digamos, al cual te enfrentas. No, y lo último es un lugar donde encontré una motivación para sumarse. Es alguien que dice, quiero saber qué es mío y qué recibo y qué ofrezco. Y bien en criollo o en español muy simple es, eso me lo dieron, no es problema mío. ¿No? ¿Me explico? O sea, en una integración yo recibo cosas de otro sistema, pero lo expongo yo. Si yo le puedo linaje, esa persona va a decir, ya me llegó y no es problema mío. O cambio algo y no sé qué rompo hacia abajo. Entonces eso me parece que es una motivación grande para sumar un esfuerzo de esto, porque estaría claro las responsabilidades. Eso que comentas puede tener un poco que ver con el tema de, podría ser calidad en algún punto, ¿no? Con eso que viene. Y hay otro libro, que está muy bueno, que se llama People and Data. Este es de Tom Redman, ese. Y él, dentro de una de las cosas que te platica, es que tienes que, digamos, voy aquí a dibujar un muñequito.
dice que todos tenemos una dualidad, ¿no?, en el tema de los datos. Todos somos consumidores en algún punto, o sea, digamos, recibimos de alguien datos y en otros somos proveedores, a alguien le vamos a entregar datos. De hecho, hay una palabra, digo, se da al revés, pero dice que le llaman prosumidores, ¿no? Digamos, o sea, somos tanto proveedores como consumidores. Entonces, te dice en este libro, desarrolla muchas ideas, ¿no? Pero una de ellas es que te dice que lo que está faltando aquí son como canales de comunicación. Un poco eso que decías de, oye, yo ya lo recibí y este no es mi problema. Digamos, este consumidor, bueno, depende de cómo lo estamos viendo, ¿no? Digamos, este proveedor debería asegurarse de entender exactamente cuáles son tus necesidades. Si tú no lo entendiste y no haces la comunicación, entonces lo que vas a terminar haciendo es que tú te haces responsable de esos problemas de datos, tú los tratas de resolver para que en el flujo no vayan mal, ¿no? Pero tal vez si van mal y después ya te reclaman a ti y tú ya tienes que resolver problemas de datos que ni son tuyos, ¿no?, que venían de atrás. Entonces te dice, cambia esta parte para que no rompas los temas de comunicación. Digamos que digas, consumidor, dime tú qué cosa necesitas, ¿no? Hazme claro tu requerimiento. Oye, llegó un problema, entonces dame retroalimentación para que yo lo corrija y te lo genere bien. Y entonces lo que te dice que pasa en muchos temas es que está roto alguno de estos canales de comunicación y te dice que deberíamos de entender que todos somos prosumidores, ¿no?, en algún punto, ¿no? Y dice que ya todos nos acostumbramos a vivir con ese problema o sea, te acostumbras a vivir con esa mala calidad de los datos. Dicen que la mala calidad es como el parabrisas, como el que tú manejas, digamos, te acostumbras a que esté sucio y ya pues, te acostumbraste y esa es una calidad que no es adecuada, pero se va ensuciando y tú sigues acostumbrado hasta que llega un momento en el que definitivamente ya no ves. Ahí es cuando te haces consciente de esos problemas de calidad, pero en realidad los tenías desde mucho tiempo antes, ¿no? Desde que estaba la primer suciedad en tu parabrisas. Entonces, por ahí van desarrollando esos métodos y este es interesante, ese método. En el libro ese que recomendaste, El valor del dato, se hace mención también a otros elementos fundamentales en la estructuración del gobierno de datos, que no tiene que ver con tecnologías o metodologías o procesos en sí, sino con determinados valores, como el de la colaboración, el liderazgo de la dirección, que la dirección se lo ponga arriba y dé el ejemplo en todo momento, y algunos elementos como la reutilización de los datos, o sea, el promover la reutilización de los datos y la reutilización de los casos de uso con esos datos. Claro. Como forma de evitar lo que él decía, como forma de acabar con los silos de información y como forma de generar la empatía entre los distintos actores dentro de la organización. O sea, hay toda una serie de técnicas y consideraciones que hay que tomar en cuenta para... Sí. Y tienen que ver con, se fijan, tienen que ver con las personas, o sea, no tiene que ver con, no estamos hablando de tecnología, ¿no? Son temas más de las personas, de los procesos, y no tanto del otro vértice, ¿no?, que poníamos. Pues, si no, pues muchísimas gracias por su participación.